Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hola. Hoy nos vamos a adentrar en un periodo de la historia fascinante y que, bueno, a menudo se olvida un poco. Sí. El África subsahariana Bueno, precolónica. tema apasionante, ¿verdad? Y queda para mucho. Totalmente. Y para esta inmersión vamos a utilizar como guía el programa de un curso universitario que se llama Historia del África subsahariana precolonia. Interesante. Y lo curioso es que el propio programa ya nos dice bastante sobre la falta de atención que se le suele prestar a este tema, Ya. porque menciona que la historia del África subsahariana pues, es en gran medida desconocida para el público europeo. Sí, es cierto. Es una realidad. Yo creo que esto se debe a varios factores. Por un lado, pues bueno, el legado del colonialismo, ¿no? Que muchas veces ha distorsionado la historia africana. Ujú. Y por otro lado, el sesgo eurocéntrico que tradicionalmente ha dominado las narrativas históricas. Claro. Y bueno, también hay que reconocer que a veces a la historia africana no se le ha dedicado la misma atención en investigación. O los mismos recursos. Claro, como que se ha relegado un poco a un segundo plano. Exacto. Entonces, este curso lo que busca es precisamente llenar ese vacío, ¿Sí? ¿no? Y está dirigido sobre todo pues a estudiantes de humanidades y a profesores que trabajan en aulas multiculturales. Es importante, ¿no? Que se tenga esa base. Sí, para que puedan luego transmitir este conocimiento a un público más amplio. Claro. Hablemos un poco del profesor que imparte este curso. Se llama Mario Lozano Alonso. Ah, sí. Es un experto en historia y arqueología etíope y tiene una trayectoria académica impresionante. Enseña lengua Heises, que es el etíope clásico, en la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid. Ajá. Y además también participa como docente en el Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros de la Universidad Complutense de Madrid. Vaya, pues un experto en la materia, sin duda. Totalmente. Bueno, y ahora sí, vamos a entrarnos en el programa del curso. Oh, A ver qué temas tan apasionantes nos esperan. vamos allá. Pues mira, todo comienza con la geografía. Ajá. El primer tema, lo que hace es destacar la importancia de comprender los diversos paisajes del África subsahariana. Claro, es que es un continente muy diverso, ¿no? Desde el Sahel, que es más árido, hasta las exuberantes selvas tropicales. Totalmente. Y bueno, estos entornos tan distintos pues han influido mucho en el desarrollo de las culturas. Es que no es solo saber dónde están las cosas en un mapa, ¿no? No, no, no. Sino entender cómo la propia Tierra ha ido, digamos, moldeando la historia. Totalmente de acuerdo. Es la base, ¿no? La geografía es la base sobre la que se construye todo lo demás. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. A ver, a ver. Porque el curso se centra en la historia de algunos imperios y reinos, pues, realmente cautivadores. Empezamos por la antigua Nubia, Ah. con sus reinos de Kerma y Kush, y luego ya los reinos coptos. Sí, Nuria es una zona fascinante con una cultura y un arte preciosos. Sí. Se la conoce sobre todo por su artesanía, la cerámica, la joyería y las pirámides, que aunque son más pequeñas que las de Egipto, también son impresionantes. Desde luego. Después nos vamos al Cuerno de África. Y ahí exploramos la historia de Axum y Etiopía. ¡Wow! Desde la civilización preaxumita de Diente hasta el auge del imperio axumita. Increíble. Y la posterior dinastía salomonida. Apuesto a que hay un montón de historias increíbles ahí. Por supuesto, el Imperio Sumita fue una potencia muy importante en el mundo antiguo. Era conocido por su escritura, por su adopción del cristianismo Ah, y por sus redes comerciales que llegaban hasta el Imperio Romano e India. qué barbaridad. Y por supuesto no podemos olvidarnos de la legendaria reina de Saba, una figura llena de misterio. Cuánta historia. De ahí viajamos al Sahel Mm, y nos adentramos en el auge y la caída de los imperios sahelianos. Ghana, Mali y Songhai. uf. Esta región parece que fue una encrucijada de culturas y comercio. Sí, el Sahel, a pesar de tener un entorno difícil, estaba situado estratégicamente en las rutas comerciales. Los imperios que florecieron allí controlaban el oro, la sal Claro. y otras mercancías muy valiosas. Eran claves. La influencia del Islam en esos imperios también es un aspecto muy interesante. Sí, sí. Y no nos olvidemos de las vibrantes culturas que florecieron en las selvas tropicales del Golfo de Guinea. Ah, sí. Ahí vamos a explorar el imperio Akan y Ashanti, las ciudades de estado Yoruba, el reino de Benín y el Dahomey. Interesante. Es que es increíble pensar que en un entorno tan denso, ¿no? Sí. Tan desafiante, surgieron sociedades tan complejas. Bueno, las selvas tropicales, a pesar de sus desafíos, proporcionaban muchos recursos. Ya. Y esas sociedades desarrollaron sistemas de agricultura, comercio y gobierno muy sofisticados.
Por ejemplo, la maestría de los bronces de Benín es un testimonio de sus logros culturales. Impresionante. Después vamos a descubrir el poderoso reino de Congo Ajá. y sus vecinos. Mm, Pío, Loango, Indongo. mm. Y después nos dirigimos a la costa Swahili, que era un crisol de culturas. Famoso por sus prósperas ciudades-estado y sus redes de comercio marítimo. Ya me imagino ahí los puertos llenos de vida, los mercados. Sí, la costa Swahili era un centro neurálgico del comercio y del intercambio cultural. Claro. Conectaba África con Oriente Medio, la India e incluso China. Increíble. El idioma Swahili, que es una mezcla de bantú y árabe, refleja esa herencia intercultural. Qué interesante. Y la arquitectura de las ciudades costeras, con sus mezquitas y palacios de piedra coralina, es realmente espectacular. Qué bonito. Nuestro viaje continúa hacia el sur, ¿A dónde vamos ahora? a los misterios del Gran Zimbabue. Una extraordinaria ciudad de piedra que nos habla del poderío y la sofisticación de las antiguas civilizaciones del sur de África. Siempre me ha fascinado este lugar. El Gran Zimbabue es una maravilla arquitectónica. Sus enormes muros de piedra que se construyeron sin morteros han aguantado siglos. Impresionante. El propósito exacto todavía se debate, pero es evidente que era un centro de poder y comercio. Sí, sí. Y por último, terminamos nuestra exploración con la isla de Madagascar. Que tiene una historia y una cultura únicas. Sí, Madagascar especial. La conexión con el sudeste asiático siempre me ha parecido sorprendente. Su origen es fascinante. El pueblo malgache viene del sudeste asiático. Emigraron a través del Océano Índico hace siglos. ¡Qué barbaridad! Y esa herencia se refleja en su idioma, costumbres y tradiciones. Uf, qué viaje más increíble. Y esto solo ha sido una pequeña introducción al programa del curso. Sí, sí. Esto promete. La verdad es que esta inmersión en el programa del curso nos está mostrando la riqueza y la complejidad de la historia africana. Totalmente. Y nos hace darnos cuenta de que tenemos que desafiar nuestras ideas preconcebidas sobre África, ¿no? Por supuesto, Y abrazar la diversidad de su historia. sin duda. Antes de meternos de lleno en la metodología del curso y en las evaluaciones, me gustaría pararnos un momento y reflexionar. Dale. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta primera exploración del programa? Pues a mí me ha sorprendido la amplitud y la profundidad de la historia del África subsahariana precolonial. Hemos visto imperios, reinos, ciudades-estado. Sí. Es un recordatorio de que la historia de África no es un monolito. No, Es un tapiz de culturas y experiencias muy diversas. estoy totalmente de acuerdo. Y ahora me dirijo a ti, nuestro oyente. ¿Qué aspecto de este periodo te llama más la atención? Es una buena pregunta para reflexionar. Lo dejaremos ahí. Volveremos a esa pregunta más adelante. Ahora vamos a cambiar un poco el enfoque y vamos a ver cómo el curso utiliza las clases en vídeo, las lecturas en PDF y las evaluaciones para mejorar el aprendizaje. ¿Qué te parece este enfoque desde el punto de vista pedagógico? Pues la verdad es que me parece una forma muy completa de abordar el aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque combina diferentes métodos. Las videoconferencias pueden hacer la historia más atractiva. Sí. Las lecturas en PDF proporcionan información más detallada. Claro. Y las evaluaciones ayudan a medir la comprensión y fomentan el pensamiento crítico. Es una combinación que se adapta a diferentes estilos de aprendizaje y que busca hacer accesible esta historia a un público más amplio. Totalmente de acuerdo. Y ahora, antes de profundizar en los temas específicos del curso, vamos a empezar por Nubia. ¿Qué nos puedes contar sobre los antiguos reinos de Kerma y Kush y los posteriores reinos coptos? Pues Nubia, que está ubicada en lo que hoy es Sudán, tiene una historia de miles de años. El reino de Kerma, que floreció en el segundo milenio antes de Cristo, era conocido por su cerámica, una cerámica muy característica de color negro, y por sus poderosos gobernantes que rivalizaban con los faraones de Egipto. De hecho, una peculiaridad de su cerámica era la técnica que usaban para oscurecer la parte superior de las vasijas. No era simplemente pintura, sino que creaban un ambiente especial durante la cocción, privando al horno de oxígeno. Y eso le daba ese color negro tan característico. Qué interesante. Es increíble pensar que estas dos poderosas civilizaciones, ¿no?, coexistieron en la misma región. Sí, fue una relación compleja, a veces había conflicto, a veces cooperación. El reino de Kush, que surgió después, llegó incluso a gobernar Egipto durante un tiempo. No me digas. Sí, establecieron la Expovia dinastía. Qué fuerte. No tenía ni idea. ¿Y qué me dices de los reinos coptos? Los reinos coptos surgieron tras el declive de Kush y representan una mezcla fascinante de culturas africanas y mediterráneas. El cristianismo floreció en esta región.
Y la iglesia copta, con sus propias tradiciones e idioma, ha sobrevivido hasta hoy. Nubia nos ofrece una ventana a una historia larga y compleja, Sin duda. con influencias africanas, pero también de fuera de África. Es un recordatorio de que la historia africana está conectada con el resto del mundo. Totalmente. Ah, Vámonos ahora al cuerno de África, vamos. a explorar la historia de Aksum y Etiopía. Empezando por la civilización pre-aksumita de Dianta. ¿Qué nos puedes contar sobre esta misteriosa cultura? Pues Dikta-Mti, que floreció en el primer milenio antes de Cristo, todavía es un misterio en muchos aspectos, pero las pruebas arqueológicas sugieren que era una sociedad compleja Ajá. y que tenía conexiones con el sur de Arabia. Ya. Dejaron estructuras impresionantes, como estelas monumentales y sistemas de irrigación. Parece que sentaron las bases para el posterior auge del Imperio Aksumita. Efectivamente. El imperio Aksumita, que surgió en el siglo UI, después de Cristo, se basó en esos cimientos y se convirtió en una potencia importante. Desarrollaron un sistema de escritura único, Ajá. adoptaron el cristianismo como religión de Estado Mm. y participaron en redes comerciales extensas que los conectaban con el Imperio Romano, la India y otros lugares. Es increíble pensar en la cantidad de ideas y conocimientos que debieron circular por esas rutas. Sin duda. Y luego está la legendaria reina de Saba, Ah, sí. una figura que ha cautivado la imaginación de la gente durante siglos. ¿Qué nos puedes contar de ella? Pues la reina de Saba se menciona tanto en la Biblia como en el Corán. Pero su identidad histórica exacta todavía se debate. Ya. Según la tradición, gobernó el reino de Saba en el sur de Arabia Ajá. y viajó a Jerusalén para conocer al rey Salomón. Su historia se ha asociado con Etiopía Ya. y muchos etíopes creen que ella fue su reina. Es fascinante cómo su leyenda perdura hasta hoy. Es el poder de las historias y el misterio. Desplacemos nuestra atención ahora a la región del Sahel Vale. y exploremos el auge y la caída de los imperios sahelianos, Ghana, Mali y Songhai. ¿Qué factores permitieron que estos imperios florecieran en un entorno tan difícil? Pues a pesar de la aridez del Sahel, esta región estaba estratégicamente situada en las rutas comerciales que cruzaban el desierto del Sahara. Estos imperios controlaban el oro, la sal, Claro. mercancías muy valiosas, Ya. y eso les dio mucha riqueza y poder, El comercio era vital para ellos. sin duda. Y su control de las rutas comerciales les permitió conectar con tierras lejanas y construir vastas redes de influencia. ¿Y qué papel jugó el Islam en estos imperios? El Islam se extendió por el Sahel a través del comercio y poco a poco se convirtió en la religión dominante. Ya. Influyó en sus leyes, costumbres y vida intelectual. Ah. Por ejemplo, la famosa Universidad de Tombuctú en Mali se convirtió en un centro de enseñanza islámica que traía eruditos de todo el mundo musulmán. O sea que el Sahel no solo era una encrucijada comercial, sino también un punto de encuentro de culturas e ideas. Exactamente. Y el legado de estos imperios todavía se puede ver en la cultura de África Occidental. Adentrémonos ahora en las exuberantes selvas tropicales del Golfo de Guinea Vamos. y exploremos las vibrantes culturas que florecieron allí. ¿Qué nos puedes contar sobre el imperio Akane Ashanti, las ciudades-estado Yoruba, el reino de Benín y el Dahomey? Pues las selvas tropicales del Golfo de Guinea presentaban un conjunto de retos y oportunidades diferentes a las del Sahel. La abundancia de lluvia y la fertilidad del suelo permitieron el desarrollo de sistemas agrícolas sofisticados. Claro, a diferencia del Sahel, donde el comercio era fundamental. Sí. Estas sociedades de la selva tropical dependían más de la agricultura. Sí, pero comercio seguía siendo importante. Yeah. Desarrollaron complejas redes de intercambio, comerciando con productos como el oro, el marfil y las nueces de cola. Y en cuanto a la organización política de estas sociedades, eran similares a los imperios del Sahel. Pues había mucha diversidad en cuanto a organización política. El imperio Akan y Ashanti, por ejemplo, desarrolló un estado centralizado muy poderoso. Ajá. Mientras que las ciudades-estado Yoruba estaban más descentralizadas. Cada ciudad tenía su propio gobernante. Y hablando del reino de Benín, no podemos dejar de mencionar sus famosos bronces, ¿Sí? que no eran simples objetos decorativos. Representaban a los reyes y la corte, conmemoraban eventos importantes y servían como símbolos de poder. Imagino la impresión que debieron causar en los visitantes. Sin duda. Y es una pena que muchas de estas piezas fueran saqueadas durante la época colonial. Y ahora estén dispersas por museos de todo el mundo. Es una triste realidad. Nos recuerda el impacto negativo del colonialismo. Sí. Centrémonos ahora en el poderoso reino de Congo y sus vecinos, Pío, Loango y Ndongo. ¿Qué distinguía a estos reinos? El reino de Congo, situado en lo que hoy es Angola,
y la República Democrática del Congo destacaba por su sistema político sofisticado y su adopción del cristianismo. Cristianismo en esa zona de África. Sí, los exploradores portugueses llegaron a finales del siglo XV y el rey de Congo se convirtió al cristianismo. Ajá, Esperaba así establecer lazos más estrechos con Portugal. ya. Esto llevó a una relación compleja, con momentos de cooperación y de conflicto. Claro. Los portugueses querían explotar los recursos de la región, Ya. sobre todo los esclavos, y eso provocó tensiones. Claro. Y finalmente, la guerra. La llegada de los europeos marcó un antes y un después en el Reino de Congo. Fue un punto de inflexión, el comienzo de una nueva era. Vayamos ahora a la costa Swahili. Vamos. Esa región llena de ciudades-estado prósperas Sí. y redes de comercio marítimo. Muy activas. ¿Qué hizo de esta región un centro tan vibrante de comercio y cultura? Pues la costa Swahili, que se extiende a lo largo de la costa este de África, desde Somalia hasta Mozambique, estaba perfectamente situada para comercio marítimo. Los vientos monzónicos facilitaban el viaje hacia la península arábiga, la India, etc. Esos vientos actuaban como autopistas naturales, Exactamente. conectando la costa Swahili con el resto del mundo. Y el pueblo Swahili, que eran expertos navegantes y comerciantes, aprovecharon esos vientos para crear una red de ciudades-estado prósperas. ¿Y cuáles eran las características principales de la cultura swahili? La cultura Swahili es una mezcla de influencias africanas, árabes y asiáticas. El idioma Swahili es un ejemplo de ello. Sí, Es una lengua bantú con muchos préstamos del árabe. ya. Y las ciudades Swahili eran conocidas por su arquitectura, mezquitas y palacios de piedra coralina. Una cultura cosmopolita. Sin duda. Y su legado todavía se puede ver en el este de África. Vayamos ahora hacia el sur, a los misterios del Gran Zimbabue, esa ciudad de piedra que ha intrigado a tantos. Es un lugar fascinante. ¿Qué sabemos de la gente que la construyó? El Gran Zimbabue fue construido por los ancestros del pueblo Shona. Eran agricultores, mineros y comerciantes. Ajá. Sus muros de piedra, construidos sin mortero, son una prueba de su ingenio. Es increíble que pudieran construir algo así sin las herramientas modernas. Es un recordatorio de que no debemos subestimar a las civilizaciones antiguas. ¿Y cuál era el propósito de esta ciudad? Todavía se debate, Ajá. pero está claro que era un centro de poder, comercio y religión. Puede que fuera la capital de un reino Yeah. y que controlara el comercio y los recursos de la zona. Un lugar importante en todos los sentidos. Sí. Y por último, terminemos nuestro viaje con la isla de Madagascar. Perfecto. Una isla única y muchas veces olvidada. Madagascar tiene una historia y cultura únicas. ¿Verdad? ¿Qué la hace tan especial? Pues su aislamiento y su conexión con el sudeste asiático. Siempre me ha intrigado el origen del pueblo Margache. Se cree que emigraron desde el sudeste asiático, probablemente en el primer milenio de nuestra era. Qué viaje tan largo. Trajeron consigo su idioma, costumbres y prácticas agrícolas, Pero que se mezclaron con las de los habitantes originales de la isla. Madagascar es un crisol de culturas, Sin duda. con influencias de África y Asia. Y su flora y fauna son únicas. ¿Sí? Lemures, baobabs. ¡Qué maravilla! Ha sido un viaje increíble por el África subsahariana precolonial. Sí, la verdad es que sí. Hemos visto imperios, ciudades, desiertos, selvas tropicales. De todo. Me siento como si hubiera hecho un curso acelerado de historia africana. Y se habló con el programa. Es fascinante, pero también un poco abrumador. Es normal. Hay muchísima información. Sí. Quizá la mejor forma de asimilarlo todo es centrarse en lo que más te llama la atención. Tienes razón. ¿Qué te ha impactado más a ti? Pues a mí me han fascinado los intercambios culturales, las interacciones entre las diferentes sociedades africanas y también las influencias de fuera del continente. Sí. Crearon un mundo dinámico e interconectado. Y a mí me ha sorprendido la diversidad de culturas y la capacidad de adaptación de las sociedades africanas. Pone en perspectiva nuestra comprensión del pasado. Totalmente de acuerdo. Desafía esa idea de que África era un continente estático antes de la llegada de los europeos. Sin duda. Y ahora, volviendo a la pregunta que planteé antes, Ya veo. ¿qué aspecto del África subsahariana precolonial te interesa más a ti, nuestro oyente? Piénsalo bien. Quizá te intrigue la arquitectura del Gran Zimbabue o el comercio en la costa Swahili o la reina de Saba. O a lo mejor te interesa más la vida cotidiana de la gente, lo que comían, cómo vestían, sus creencias. Claro. Hay un montón de posibilidades. Sí. Y eso es lo bonito de la historia. Totalmente de acuerdo. Y recuerda, esta inmersión solo es el principio.
hemos arañado la superficie de este tema. Hay mucho más por descubrir. Si te ha picado la curiosidad, te animo a que investigues más sobre la historia del África subsahariana precolonial. Hay muchísimos recursos disponibles. Libros, artículos, documentales, webs. De todo. No tengas miedo de desafiar tus ideas preconcebidas y abraza la complejidad de la historia africana. Es un viaje que enriquece tu visión del mundo. Totalmente. Así que sigue explorando y aprendiendo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. Adiós. Y hablando del reino de Benín, no podemos dejar de mencionar sus famosos bronces. Ah, sí, es verdad. No eran simples objetos decorativos. Ya. Representaban a los reyes, a la corte. Ajá. Conmemoraban eventos importantes. Mm. Y servían como símbolos de poder y prestigio. Imagínate la impresión que debieron causar a los visitantes extranjeros. Alucinante. Es que la habilidad y la creatividad para crear esas obras maestras. Impresionante. Debía ser increíble. Sin duda. Es una pena que muchas de estas piezas fueran saqueadas durante la época colonial y que ahora estén dispersas por museos de todo el mundo. Sí, es una triste realidad que nos recuerda el impacto del colonialismo Totalmente. en el patrimonio cultural africano. Bueno, centrémonos ahora en el poderoso reino de Congo y sus vecinos, Tío, Loango y Ndongo. ¿Qué distinguía estos reinos de los que hemos hablado hasta ahora? El reino de Congo, que estaba situado en lo que hoy es Angola y la República Democrática del Congo, era conocido por su sistema político. Ajá. Era un sistema sofisticado y también por su adopción del cristianismo. Cristianismo en esa zona de África, ¿cómo llegó hasta allí? Pues mira, los exploradores portugueses llegaron a finales del siglo XV y el rey de Congo se convirtió al cristianismo Ah, porque esperaba establecer lazos más estrechos con Portugal. ya veo. Pero claro, esto llevó a una relación un poco complicada, con momentos de cooperación y de conflicto. Porque los portugueses estaban ansiosos por explotar los recursos de la región, ¿Ya? especialmente los esclavos. Claro. Y eso provocó tensiones y, al final, la guerra. O sea, que la llegada de los europeos tuvo un impacto muy grande en el reino de Congo. Sí. Tanto para bien como para mal. Fue un punto de inflexión en su historia, el comienzo de una nueva era. Vayamos ahora a la costa Swahili, Damn. una región que era famosa por sus ciudades-estado prósperas Sí, y sus redes de comercio marítimo. muy activas. ¿Qué hizo de esta región un centro tan vibrante de comercio y cultura? La costa Swahili, que se extiende por la costa este de África, desde Somalia hasta Mozambique, estaba en una ubicación ideal para el comercio marítimo. Ya. Los vientos monzónicos facilitaban el comercio con la península arábiga, la India y otras regiones. Esos vientos eran como autopistas naturales. Exacto. Conectaban la costa Swahili con el resto del mundo. Y el pueblo swahili, que eran grandes navegantes y comerciantes, aprovecharon esos vientos para crear una próspera red de ciudades-estado. ¿Y cuáles eran las características principales de la cultura Swahili? La cultura swahili es una mezcla de influencias africanas, árabes y asiáticas. Eso refleja su larga historia de comercio e intercambio cultural. El propio idioma swahili es un buen ejemplo. Sí. Es una lengua bantú con muchos préstamos del árabe. Ya veo. Y las ciudades swahili eran conocidas por su arquitectura, Sí. con mezquitas y palacios construidos con piedra coralina. Eso, Una cultura realmente cosmopolita. sin duda. Dirijámonos ahora hacia el sur, a los misterios del Gran Zimbabue. Esa ciudad de piedra que ha intrigado a arqueólogos durante siglos. Es un lugar fascinante. ¿Qué sabemos de la gente que construyó esta magnífica ciudad? ¿Y cuál era su propósito? El Gran Zimbabue, situado en el actual Zimbabue, fue construido por los ancestros del pueblo Shona. Eran agricultores, mineros y comerciantes. Los enormes muros de piedra construidos sin morteros son una muestra de su ingenio arquitectónico. Es increíble cómo construyeron esas estructuras tan complejas sin la tecnología moderna. Es un recordatorio de que no debemos subestimar las capacidades de las civilizaciones antiguas. Totalmente de acuerdo. ¿Y el propósito del Gran Zimbabue? ¿Tenemos alguna pista? El propósito exacto todavía se debate, pero está claro que era un centro importante de poder, de comercio, y también tenía un significado religioso. Es posible que fuera la capital de un reino que controlaba las rutas comerciales y los recursos de la región. Un lugar importante en todos los sentidos. Sin duda. Y sus ruinas todavía nos siguen fascinando. Y por último, terminemos nuestro viaje con la nación insular de Madagascar.
Una parte única y a menudo olvidada de África. Madagascar es especial. ¿Qué hace que su historia y cultura sean tan especiales? Madagascar, que está separada de África por el canal de Mozambique, tiene una historia y una cultura únicas, influenciadas por su aislamiento y por sus conexiones con el sudeste asiático. Siempre me ha intrigado el origen del pueblo malgache. ¿Qué edad? ¿Cómo llegaron a esta isla tan lejos de su tierra ancestral? Se cree que emigraron desde el sudeste asiático, puede que ya en el primer milenio de nuestra era. Qué viaje tan largo. Trajeron su idioma, costumbres y prácticas agrícolas. Claro. Y todo eso se mezcló con la cultura de los habitantes de la isla. O sea que Madagascar es un crisol de culturas con influencias africanas y asiáticas. Exactamente. Y además tiene una flora y fauna únicas. Sí. Lemures, baobabs. Una maravilla. Lemures, baobabs. Es un punto caliente de biodiversidad. ¡Qué maravilla! Ha sido un viaje increíble por el África subsahariana precolonial. La verdad es que sí. Hemos visto imperios, ciudades, desiertos, selvas tropicales. De todo. Me siento como si hubiera hecho un curso acelerado de historia africana. Y solo con el programa. Es fascinante, pero también me siento un poco abrumado con tanta información. Es normal, hay muchísima información. Lo mejor para asimilarlo todo es centrarse en lo que más te ha llamado la atención. Tienes razón. A mí me ha sorprendido la diversidad de culturas y la capacidad de adaptación de las sociedades africanas a lo largo de la historia. Realmente cambia nuestra perspectiva sobre el pasado. Totalmente de acuerdo. Desafía la idea de que África era un continente estático antes de la llegada de los europeos. Sin duda. Y ahora, volviendo a la pregunta que planteé antes, ¿qué aspecto de la África subsahariana precolonial te interesa más a ti, nuestro oyente? Piénsalo bien. Quizá te intrigue la arquitectura del Gran Zimbabue, o el comercio en la costa Swahili, o la reina de Saba. O a lo mejor te interesa más la vida cotidiana de la gente. Lo que comían, cómo vestían, sus creencias. Hay muchísimas posibilidades. Y eso es lo bonito de la historia. Totalmente de acuerdo. Y recuerda, esta inmersión solo es el principio. Hemos arañado la superficie de este tema. Hay mucho más por descubrir. Si te ha picado la curiosidad, te animo a que investigues más sobre la historia del África subsahariana precolonial. Hay muchísimos recursos disponibles. Libros, artículos, documentales, webs. No tengas miedo de desafiar tus ideas preconcebidas y abraza la complejidad de la historia africana. Es un viaje que enriquece tu visión del mundo. Totalmente. Así que sigue explorando y aprendiendo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. Adiós. ¡Hey!